¿Por qué hablamos de métodos de integración? Porque no siempre resolver integrales surge de una manera tan sencilla, tan rápida. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tengo la integral de x al cuadrado diferencial x, yo sé automáticamente acá, aplicando el método, que esto es x al cubo sobre 3. ¿Por qué? Porque tengo una propiedad directa para resolver esta integral y aparte la expresión es bastante sencilla, que me permite darme cuenta de qué forma integrar. Ahora, no siempre es así y por lo tanto tenemos que aplicar métodos. Obviamente, cuando uno les pida resolver integrales, no les va a pedir aplicar tal método para resolver, aplicar tal método para resolver. Simplemente se les van a presentar 4 integrales, las cuales cada uno va a tener que resolver de la manera que crea conveniente. Hay muchas integrales que se pueden resolver por sustitución y por partes. No es que una cancela a la otra. Pero antes de empezar en esta idea de esta primera clase de métodos de integración, es tener en cuenta una escritura. Nosotros sabemos que una función, por ejemplo, una función y, puede ser expresada como y igual f de x. Es decir, cuando nosotros vemos y o vemos f de x, sabemos que las dos son expresiones de funciones de variable x. Cuando derivamos, ¿sí? Podemos expresar, por ejemplo, que es y' o directamente que es f' de x. Ahora, hay una tercera opción para poder representar esa derivada, que es a partir de los diferenciales. Nosotros, cuando definimos la derivada, utilizamos lo que se conoce como cociente incremental. Es decir, lo tengo por acá, espero que se los muestro acá. ¿Sí? Cociente incremental. Que al tender el delta x a 0, lo que hacía este cociente incremental, aproximar la pendiente de una recta secante a una recta tangente. En esta idea de derivadas, el cociente incremental, delta i sobre delta x, puede ser expresado como el cociente de diferenciales, es decir, diferencial i sobre diferencial x. ¿Para qué es esta presentación? Para que se empiece a manejar esta idea de que a una derivada yo la puedo escribir con los términos de diferenciales. Cuando yo veo que tengo diferencial i sobre diferencial x, estoy dando a entender que a una función y la derivé respecto de una variable x. Miren, para que se vea esto de otra manera. Vamos a hacerlo así. Supongamos que tenemos una función dada como s de t es igual a 3t al cuadrado menos 5t. ¿Sí? Nosotros aquí estamos acostumbrados a tener x e y, o acá tener f de x, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sabemos acá en esta función? Que x es la variable independiente. Y que en este caso, no, esperen que esté acá. Acá vemos que t es la variable independiente y que s es la variable dependiente. Ahí. Una dependiente. Entonces, si nosotros calculamos la derivada de esta función s, estaríamos diciendo que s' de t, ¿a qué sería igual? ¿A qué es igual s' de t? La derivada de s respecto de la variable t. ¿Cuál sería esa derivada? ¿Cuál sería la derivada de s respecto de t? 6t menos 6t 5. menos 5. Claro, claro, 6t menos 5. ¿Por qué? Porque es lo mismo, ¿no? El 2 baja multiplicando acá arriba, 2 por 3 es 6,
al 2 se le resta 1, o sea, t a la 2 menos 1 es t, y la derivada de 5t es 5, ¿sí? Si hicieron la evaluación de aprendizaje, derivarla tienen que tener de claro. Ahora, esta derivada, S' de t, también puede ser representada como un cociente de diferenciales. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que el diferencial S, o sea, la función de variable dependiente S, se derivó respecto de la variable independiente t. Diferencial S, diferencial t, es lo mismo que decir S' de t. 6t menos 5. Es decir, esta es una notación diferente para expresar las derivadas, que nos va a servir para el método que vamos a utilizar. Miren, vamos a entender esta situación. Vamos a pensarlo así. Tenemos 2x más 3y. No, 2x más 3y es igual a 2. Y se me pide calcular diferencial y sobre diferencial x, y además calcular el diferencial x sobre el diferencial y. O sea, ¿qué es lo que me están pidiendo acá? Que encuentre la derivada de y respecto de x y la derivada de x respecto de y. ¿Estas dos expresiones son lo mismo? No. Ahora, ¿qué pasa o qué tendría que hacer si yo quiero calcular, por ejemplo, o sea, ¿qué estaría calculando al pedir diferencial y diferencial x sobre diferencial x? ¿La derivada de qué función estaría pidiendo? ¿La derivada de y o la derivada de x? De y. De y. Entonces acá estaría buscando y'. Y en el caso contrario, si me piden diferencial x sobre diferencial y, lo que me están pidiendo es x'. O sea, la de arriba es la función dependiendo de la de abajo. La de arriba es la función dependiendo de la de abajo. Ahí está pidiendo igual las dos, ¿no? Claro, está pidiendo las dos acá. El tema es cómo a partir de esta expresión yo encuentro esas dos derivadas. Por ejemplo, si yo quiero calcular la derivada de y respecto de x, ¿qué es lo que tengo que hacer con esta función? Es una lineal, ¿no? Así como está escrita. ¿Qué es lo que debería hacer? Si yo quiero calcular y'. ¿Quién necesito que esté sola si quiero calcular y'? Despejar y. Claro, despejar y. Fíjense que si yo acá despejo y, bueno, esperen que esto lo paso por la hoja siguiente, así se ve mejor. Fíjense que si yo quiero calcular y', necesito que la función esté despejada para y, o sea que a mí me quede y es igual a f de x. Esto es concepto de funciones, se trabaja en primero. Ahora, para calcular y', yo necesito que la y quede sola. Entonces, si yo de acá, de la función, vamos a pintarla, si sabemos que es con la que estamos trabajando, despejo y, ¿cómo me queda eso? Que y es igual a ¿qué? Despejada. Bueno, lo hacemos directo. 2 menos 2x. Claro, menos 2/3 de x más 2/3. ¿Sí? Es despejado. Necesita despejado de una. Ahora, esto es y. Y si a mí me están pidiendo diferencial y sobre diferencial x, me están pidiendo y'. Es decir, que a esa y, al calcularle y', ¿cuánto me da? Menos 2/3. A esta altura esto tiene que estar. Y ese menos 2/3, entonces, ¿quién sería? La derivada de y respecto de la variable x. Ahora, si a mí me piden el diferencial x, diferencial y, o sea, la derivada de x respecto de la variable y, ¿qué es lo que tendría que hacer con la función?
Despejar X. Claro, Invertir el orden. despejar X, exactamente. Entonces, otra vez hacemos lo mismo. Esperen que copio esto abajo. Y despejamos X. Si nosotros despejamos X acá, ¿qué es lo que nos queda? Que X sería igual a menos 3 medios de Y más 1. Y al hallar X', lo que estaría encontrando es menos 3 medios. Que eso no sería otra cosa que la derivada de la variable X respecto de la variable Y. Esto es cociente de diferenciales. Es una herramienta muy importante que vamos a usar ahora. Que ahora se van a dar cuenta que es más sencillo que toda esta explicación que acabo de hacer. Toda esta explicación que acabo de hacer es muy útil para aquellos que van a estudiar física. Porque los diferenciales lo van a usar en ecuaciones diferenciales, porque seguramente la van a trabajar, porque no vamos a llegar a verla. Y aparte, como los que siguen física tienen matemática aplicada, van a derivar funciones de varias variables. Y es importante entender esto de los diferenciales. Creo que en tercero, en matemática, tiene al profe Wilson, me parece, en matemática aplicada. Y sé que sé que da derivadas parciales. Bueno, por eso acá hablamos de la derivada de X respecto de Y, y acá hablamos de la derivada de Y respecto de X. Estamos derivando en realidad una respecto de la otra. A veces parece que no se puede, sin embargo, si me lo piden, sí que se puede. Lo único que tiene que quedar claro acá, de lo que acabamos de mencionar, es que Y', o sea, la derivada, se puede expresar como diferencial Y, diferencial X. Y cualquier variable que yo tenga, ¿sí?, sea S o sea T, se puede expresar como el cociente de diferenciales. Diferencial S, diferencial T, hace referencia a que la función S, ¿sí?, que directamente lo puedo sacar esto de T y dejarlo así, S', está derivado respecto de la variable T. Bueno, ahora sí vamos a los ejemplos, como para que veamos cómo aplicar este método de sustitución. Fíjense la integral que les estoy mostrando ahora. Esta integral que está. Así como está, con ninguna de las integrales inmediatas que ustedes tienen en la tabla, la pueden resolver. No la pueden resolver automáticamente. Entonces, si algo no lo puedo resolver automáticamente, no me queda otra que tratar de modificar esa expresión para llevarlo a otra más fácil. Porque en definitiva lo que hacemos es aplicar métodos para que la cuenta sea más sencilla. Todo lo que se hace en matemática, todo lo que se aplica, es para que resolverlo sea más fácil. Entonces, piénsenlo de la siguiente manera. Si yo tengo que empezar a pensar en integrar X, ¿no? Si yo integro X, yo sé que la integral de esto no es otra cosa que X cuadrado sobre 2, ¿sí? Ahora, si yo quiero integrar todo esto que está acá, raíz de X al cuadrado más 5, ¿puedo obtenerlo de forma inmediata? Si yo quisiera integrar de forma así automáticamente. No es tan sencillo como las que les mandé a hacer la semana pasada. Y como no es tan sencillo y como es el término que me trae dificultades, le vamos a aplicar el método de sustitución. Método que está en los apuntes que le mandé, ¿sí? Seguramente hay algún ejemplo parecido a esto que vamos a hacer. Ahora, ¿cómo se hace el método de sustitución? Se dice que a X al cuadrado más 5, ¿sí?, esto que está acá adentro, no vamos a usar X al cuadrado más 5, vamos a usar otra cosa. Vamos a usar otra letra. Vamos a decir que todo eso es T. Que todo eso es igual a T. O sea, uno impone un método de sustitución. Uno dice, bueno, el X al cuadrado más 5 se me complica para integrar, así que directamente vamos a llamar a todo ese X cuadrado más 5 como T. Directamente. Ese X cuadrado más 5 es T. Entonces, en vez de utilizar ese X cuadrado más 5
en la raíz vamos a usar la sustitución que elegimos, vamos a utilizar la t. Es decir, esto es la sustitución que elegimos. Uno lo elige según la conveniencia. Eso ya con práctica se van a dar cuenta. Profe, ¿nosotros elegimos? Sí, o- ustedes. Se van a dar cuenta porque normalmente es lo que está dentro de un argumento. ¿Viste cuando haces la derivada usando la regla de la cadena? Sí, Es como el proceso inverso. Vos lo último que derivás aplicando la regla de la cadena es lo que está dentro del argumento. Y acá normalmente lo primero que agarrás para hacer el método de sustitución es lo último que derivarías. Si fuera una regla de la cadena. Porque en definitiva lo que te molesta es siempre lo que está dentro de algo. Si vos tenés un logaritmo natural, te molesta lo que está ahí adentro. Si tenés un exponente medio raro, te molesta lo que está ahí adentro. Entonces lo que vos elegís para aplicar la sustitución. Ahí ya cada uno puede elegir otra cosa. Aparte, elegir x igual a t no tiene mucha razón de ser porque no me va a cambiar en nada. No me va a simplificar nada elegir esta parte. Y elegir toda la raíz, en realidad me la estaría complicando, porque lo que me complica a mí es la raíz de todo eso. Entonces elijo el argumento de la raíz para aplicar sustitución. La pregunta ahora es la siguiente. ¿Yo puedo resolver esta integral así como está presentada? ¿O qué es lo que me dificulta resolver esa integral? La raíz. ¿Cómo? La raíz. No, la raíz ya la solucioné, por eso le puse una t. ¿Puedo resolver esta integral? La multiplicación, profe. Tienes que Claro. pasar la X para el otro lado. Que a mí lo que me complica acá es las variables. Yo cuando les comenté integrales la semana pasada les dije, bueno, a ver, si yo tengo este simbolito de integral, tengo algo acá adentro, ¿esto me asegura que yo estoy calculando una integral o me estaría faltando algo? ¿Qué me estaría faltando para asegurarme que es una integral? dx. Claro, el dx. Entonces, yo solo puedo resolver este integral si tengo la s, esta que está acá, tengo el diferencial, y lo que está acá adentro tiene las mismas letras que el diferencial. Si no, no lo puedo resolver, porque no es la misma variable. Entonces, así como Habría que está... cambiarlo, ¿no, profe? Claro, exactamente. Porque hay que sustituir todo. Si yo voy a elegir la letra T, todo lo que aparece en la integral tiene que estar con la letra T. Si no, no la puedo resolver. No es que esto va a ser como un número y lo puedo sacar acá afuera. Eso no lo puedo hacer. En matemática 2. Los que pasen a matemática aplicada sí seguramente van a hacer algo parecido. Pero por ahora no. Es decir, para resolver este integral, yo necesito que todo esté en función de la letra que voy a usar. Siempre vamos a usar T para el método de sustitución. Entonces, yo tengo que modificar todo. Y para modificar todo, fíjense lo que vamos a hacer. Yo tengo lo siguiente. Vamos a escribirlo acá abajo. Tengo que T es igual a x al cuadrado más 5. Y yo necesito reemplazar el diferencial. Y el diferencial, por lo que les acabo de comentar, ¿en qué herramienta de la matemática aparece el diferencial? ¿Aparece haciendo qué? Derivando. Es decir, si yo calculo t', miren, si yo calculo t', ¿no? Que en este caso va a ser 2x, ¿sí? O sea, la derivada de t es la derivada de todo esto, x al cuadrado más 2, la derivada es 2x. no va 2, profe, no va 5. No, sí, va un 5. Ahí está. Va un 5, ¿no? Entonces la derivada de 2x de x al cuadrado más 5 es 2x. Ahora, ¿me sirve t' para reemplazarlo acá? No. Pero lo que sé es que esa derivada puede expresarse como la derivada de t respecto de la derivada de x. Por lo que se acaba de comentar. T' igual a 2x hace referencia a que la derivada de la variable t
se derivó, o sea, la variable t se derivó respecto de la variable x. Entonces, lo que nosotros tenemos acá es esto, que el diferencial t sobre el diferencial x es igual a 2x. ¿Por qué necesito esta expresión? Porque yo necesito reemplazar acá. Necesito reemplazar este diferencial x. Entonces, si yo necesito reemplazar este diferencial x que está acá, ¿qué tengo que hacer con esta expresión que acabo de encontrar? Para reemplazar el diferencial x. ¿Qué puedo hacer? Despejarla. Despejar el diferencial x. Fíjense que si yo despejo ese diferencial x, esto me va a quedar el diferencial t sobre 2x es igual a diferencial x. ¿Sí? Acá se despejó. Es decir, el diferencial pasó para acá arriba, multiplicando, y el 2x pasó para acá abajo dividiendo. Entonces, en vez de usar diferencial x en mi método de sustitución, ¿qué voy a usar? En vez de usar mi diferencial x en el método de sustitución, ¿qué voy a usar? Diferencial t. Este es sobre 2x. Exactamente, el diferencial t sobre 2x. Entonces, lo que a mí me va a pasar es que me va a quedar, en vez de diferencial x, lo que voy a tener es un diferencial t sobre 2x. Sigo teniendo el problema de la x. Pero ¿qué va a pasar con esta x que está acá arriba y esta x que está acá abajo? Se cancelan. Y por lo tanto a mí me queda la integral de la raíz de t por, vamos a escribirlo así, por 1/2 del diferencial t. Y esta integral la puedo resolver porque está todo en variable t. ¿Cómo podría resolver esa integral? ¿Qué puedo hacer con este 1/2? Lo saco afuera, profe. Lo saco afuera, exactamente. Entonces, saco afuera ese... Ahora vamos a resolverla como ya más o menos sabemos, ¿no? El 1/2 sale afuera y me queda la integral de la raíz de x, digo la raíz de t, diferencial t. Ahora, ¿cuál es la integral de raíz de t? ¿O qué debería hacer para calcular la integral de raíz de t? Cambiarlo por 1/2. Cambiarlo por 1/2. Entonces a mí me quedaría 1/2 por la integral de t elevado a la 1/2. Uy, no, así no es. T elevado a la 1/2. Diferencial t. Y bueno, y esta integral ya la sabemos resolver por la fórmula de la integral inmediata, ¿no? Si nosotros tenemos la integral de x a la n, diferencial x, esto es x a la n más 1 sobre n más 1. Entonces acá ya directamente, ¿ven lo que se hizo? Se llegó a una expresión más fácil de resolver, porque tenemos las tablas y tenemos lo que se trabajó la semana pasada. Así que, resolviendo esa integral, t a la 1/2, resolviendo esa integral, t a la 1/2, a mí me queda esto. 1/2 por t elevado a la 1/2 más 1 sobre 1/2 más 1. ¿Eso a qué es igual? A 1/2 por, arriba me queda t elevado a la 3/2 sobre 3/2. Ese 3/2 ahí abajo me jode. ¿Qué hago con el 3/2 para que aparezca de una mejor manera? Esto también lo comenté la clase pasada. ¿Qué puedo hacer con ese 3/2 que está dividiendo ahí abajo? Puede ser Quedarían dos tercios. Claro, lo doy vuelta y lo pongo multiplicando adelante. ¿Sí? Entonces, a mí esto me va a quedar así. Me va a quedar 1/2 por 2 tercios
por t elevado a la... Esto ya es más o menos lo que estuvo haciendo la semana pasada, ¿no? Fíjense que cancelando el 2 con el 2, esto me queda 1/3 de t a la 3/3. Entonces, todo esto que acabamos de encontrar, esperen que subo, es el resultado de esta integral. O sea, el resultado de esta integral es 1/3 de t a la 3/3. El t no hay que cambiarlo, profe. Exactamente, el t hay que cambiarlo. ¿Por qué? Porque esta es una integral en variable x y tengo un resultado en variable t, y eso no puede pasar. El resultado tiene que ser en variable x. Entonces, ¿qué es lo que sabemos nosotros? Que en la sustitución teníamos que t era x al cuadrado más 5. Quiere decir que la integral de todo esto es la misma expresión, el 1/3, a ver si lo puedo pintar solo, el 1/3 por t a la 3/3, pero en t, en realidad lo que va es el x al cuadrado más 5. Y ese sería el resultado de la integral. Aclaro nuevamente esta situación. La dificultad no está en resolver la integral, sino en poder manipular con las propiedades más o menos simples que conocemos de la matemática para resolver. Porque en definitiva, lo único que usamos nuevo es cambiar al t' por diferencial t sobre diferencial x, ¿sí? Y después resolver una integral inmediata como las que trabajamos la semana pasada. Y por último, hacemos el paso al revés, y en donde me queda t, volvemos a poner el x al cuadrado más 5, que era la sustitución inicial. Esperen que lo pinto de verde, y acá lo pinto también de verde, porque es la sustitución inicial. Ahora vamos a ver dos ejemplos más de este método. Por eso les digo que ya después depende de las herramientas que ustedes tengan de la matemática, ¿no? Miren, vamos a ver un ejemplo un poquito más sencillo. Más allá de que este parezca sencillo, ¿no? Dentro de todo. Los dos métodos son muy parecidos el uno con el otro, así que no se hagan problema. Si yo les pregunto, ¿cuál es la integral de seno de 3x? ¿Cuál sería? Coseno de 3x. ¿Coseno de 3x? Ahí está, coseno de 3x. En realidad sabemos que la integral de seno, miren, vamos a ponerlo acá, ya que estamos. Sabemos que la integral de seno de x, diferencial x, en realidad es menos coseno de x. ¿Sí? Por integración inmediata, la integral de seno es menos coseno. Ahora, ¿se puede decir que seno de 3x es menos coseno de x? ¿Menos coseno de 3x? No, porque esa no es la integral. Porque fíjense, ¿cuál es el concepto de la integración? De que si yo esta primitiva la derivo, me tiene que dar lo mismo que me aparece acá. Es decir, si yo digo que f mayúscula, la función primitiva de x, es igual a menos coseno de 3x, al derivarla, me tiene que dar lo mismo que el argumento de la integral. ¿Y cuál es la derivada de menos coseno de 3x? ¿Cuál es la derivada? La mayoría de los que estuvo acá hizo la evaluación y lo hizo bastante bien, así que debería saber cuál es la integral de menos coseno de 3x. Así automáticamente. La integral de menos coseno de 3x es 1/3 de seno de 3x. ¿Sí? Esta es la derivada de menos coseno de 3x. Entonces, fíjense que no da lo mismo que lo que aparece en el argumento de la integral.
Por lo tanto, no puede ser menos coseno de 3x la integral de seno de 3x. Es decir, uno podría pensar que es simple, pero no es tan simple. Así que lo que hacemos es aplicar el método de sustitución de la siguiente manera. ¿Cuál es el término que a mí me está incomodando a la hora de resolver la integral de seno de 3x? Si yo quiero integrar el 3x, claro, el 3x es el que está jodiendo. Casualmente es el que está dentro del argumento de la función. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo. Tomamos a t como la expresión 3x. Entonces, si a esa integral nosotros le aplicamos esa sustitución, a mí me queda seno de t diferencial x. ¿Puedo resolver esta integral o tengo que cambiar algo más? El diferencial. El diferencial. Y para cambiar el diferencial, voy a derivar la sustitución. Fíjense, ¿cuánto sería t'? La derivada de t', ¿cuál sería? O sea, la derivada de t, ¿cuál sería? ¿Quién sería t'? 3. 3. 3, profe. Exacto. ¿Qué quiere decir eso? Que el diferencial t sobre el diferencial x es igual a 3. Y como lo que necesito sustituir es el diferencial x, al diferencial x que está acá abajo, lo paso multiplicando para acá, y al 3 que queda multiplicando para acá, lo paso dividiendo para este lado. Es decir, a mí en este caso, a ver si me deja, sí. En este caso, ¿qué es lo que me va a quedar? Que el diferencial t sobre 3 es igual al diferencial x. Eso ya es despejar, así no es nada del otro mundo. ¿Eso qué es lo que me permite? Miren, vamos a agregar el paso adicional por si no les termina de quedar claro. Lo que yo hago es esto. De un lado a mí me queda el diferencial t y del otro lado me queda 3 diferencial x. ¿Sí? O sea, el diferencial x que está dividiendo pasa multiplicando acá arriba. Y ahora el 3 que está multiplicando acá arriba pasa dividiendo acá abajo. ¿Sí? Y de esa manera encontramos que el diferencial x es diferencial t sobre 3. Entonces, en esta integral, yo voy a sustituir el diferencial x por... Uy, así no era. Ahí. Por el diferencial t sobre 3. El diferencial t sobre 3. Y la pregunta ahora es, todo me quedó en variable t, o sea que puedo integrar. Con ese criterio, como yo puedo integrar el diferencial t sobre 3, ¿de qué otra manera lo puedo escribir? O sea, el sobre 3, ¿qué es? Es un tercio. Exactamente, es un tercio. Entonces lo que tendría en realidad es la integral de seno de t por un tercio de diferencial t. Y en el concepto de integral, ese un tercio que es constante, lo puedo sacar afuera. Y me quedaría un tercio por la integral de seno de t. Diferencial t. Entonces, a esto ya es más fácil resolver. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la integral de seno de t? Menos coseno. Menos coseno. Quiere decir que esta integral toda de variable t me queda menos un tercio por coseno de t. Ese es el resultado de la integral original que estábamos buscando calcular. No, tenemos que reemplazar de vuelta. Tenemos que reemplazar otra vez. Es decir, que acá, esperen que acá. Acá podíamos intuir un poco el resultado, pero lo importante es entender el método. ¿Ven? No es lo mismo porque es una integral en variable x, cuya respuesta la estoy escribiendo en variable t, lo cual es incorrecto. Recordando que la sustitución era t igual a 3x, el resultado de la integral seno de 3x diferencial x
es igual a menos 1/3 de coseno de 3x. Y ahí termino. Ahí. Recuerden que si ustedes... ¿alguna pregunta? Y una duda media boba, pero acá cuando ponemos ya el resultado tenemos que copiar la fórmula del inicio, ¿no? Claro, sí, porque vos comparás, bueno, esta integral da esto. Y ahí terminó. Claro. Sí, 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 sí. Todo lo anterior es proceso de resolución. La respuesta es esto que escribimos al final. Recuerden que si ustedes van a buscar otro método para resolver, o sea, otra forma de aplicar sustitución, porque algunos usan otra letra, ¿sí? Yo no tengo problema, úsenlo igual. Traten de estar seguros a la hora de saberlo para argumentarlo en el oral, ¿sí? Lo digo más que nada por eso. Yo no tengo problema en que busquen otra forma o que pidan ayuda en otro lado, pero sí traten de saber lo que hacen. Más que nada porque yo les voy a preguntar. Bueno. Último ejemplo para método de sustitución. Ya que es un poquito, parece rebuscado, pero no es tan rebuscado. Seguramente haya algunos ejercicios en donde hay que hacer alguna otra maniobra. Mi idea es, si tenemos tiempo hoy, agregarle algunos que son un poquito más complicados. No son de parcial, pero sí son de final. Sí, pues los de parcial van a ser bastante sencillos. O sea, los de la evaluación de aprendizaje van a ser sencillos, pero los de final tienen alguna vuelta de rosca. Si tenemos tiempo hoy o la clase que viene, me hacen acordar y vemos esos tipos de ejercicios, como para que los tengan. Porque, por ejemplo, acá, vamos a aplicar método de sustitución, ya sabemos que vamos a aplicar método de sustitución. ¿A quién debería tomar como t para aplicar el método de sustitución en este caso? X cuadrado más 2. Exactamente, x cuadrado más 2. Porque en definitiva es el exponente el que me está molestando. Este número, esta expresión que multiplica, a mí no me complica en algunas derivadas. Lo que me complica es siempre lo que está en los exponentes o en los argumentos. Lo mismo que nos pasa en las derivadas usando la regla de la cadena. Al tomar esa sustitución, nos pasa que esta integral me queda la integral de 2x por e a la t. Y acá lo que sucede es que no puedo resolver esta integral porque sigo teniendo el diferencial x. Así que para eliminar ese diferencial x, busco la derivada de t. Es decir, voy a buscar t'. ¿Quién sería t' en este caso? 2x. 2x. Sabemos que ese t' puede expresarse como diferencial t sobre diferencial x igual a 2x. Que esto lo que nos da es una expresión para el diferencial x. ¿Por qué? Lo mismo, ¿no? Paso multiplicando el diferencial x y me queda 2x diferencial x. Al pasar dividiendo el 2x, me queda que el diferencial t sobre 2x no es otra cosa que el diferencial x. Esto es lo que vamos a meter en la sustitución. Al meter esto en la sustitución, fíjense que esto se hace paso por paso y la metodología siempre es la misma. Lo único que les puede traer algún tipo de conflicto, repito, son las propiedades de la matemática que quizás no se acuerdan o tienen que repasar. Entonces, en vez de usar diferencial x, voy a usar diferencial t sobre 2x. Si yo cancelo acá lo que puedo cancelar, ¿cómo me quedaría la integral? E sobre t. Claro, sobre e elevado a la t, directamente diferencial t. Y e a la t es una integral inmediata. ¿Cuál es la integral de e a la t? E a la t. E a la t. Y por lo tanto, vamos a escribirlo así, por lo tanto, el resultado de esta integral fue más sencilla, ¿vieron? El resultado de esta integral me da e a la t, pero teniendo en cuenta que la sustitución era x al cuadrado más 2, x al cuadrado más 2 era, ¿no? Sí.
x al cuadrado más 2, en realidad el resultado de ese integral es e elevado a la x al cuadrado más 2. Y este es el resultado del integral. ¿Se entendió más o menos? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Fíjense que acá ya en este caso es un poquito más sencillo. La metodología es la misma, repito. Vamos a hacer así, miren. Con estos 3 ejemplos más o menos les tiene que alcanzar para integración por sustitución, pero si tenemos tiempo hoy les voy a mostrar un ejercicio un poquito más difícil. Si tenemos tiempo, ¿no? Y después vamos a ver integración por partes, que es muy parecido. La diferencia en que en vez de hacer una sustitución, casi que tengo que hacer 2, o darme cuenta quién tomo como u y quién tomo como diferencial b. Ahora cuando veamos el ejemplo se van a dar cuenta que es muy parecido a lo que venimos haciendo con el método de sustitución, ¿sí? Fíjense que acá ya no puedo aplicar sustitución, porque si uso esto como t no me va a modificar en nada. Si uso esto como t, no me va a modificar en nada. Si uso esto como t, no me va a modificar en nada. Y acá pasa lo mismo. Si uso, por ejemplo, x como... porque esto está adentro del argumento del logaritmo, ¿no? Si uso esto como t, no me va a modificar en nada. Entonces, claramente, no puedo hacerlo por integrales inmediatas, pero tampoco lo puedo hacer por sustitución. Entonces, al no poderlo hacer como sustitución, vamos a usar integración por partes. Yo tengo 45, vamos a hacer así, vamos a cortar 10 minutos y 55 seguimos, ¿sí? Les recomiendo que traten de tener esta fórmula a mano, o sea, copienla en un papel, más que nada para que ahora me sigan en el proceso de resolución al aplicar este método, ¿sí? Porque acá lo que hay que hacer es elegir bien. ¿Cómo? ¿Puede dejar compartiendo así lo copiamos? Sí, sí, lo voy a dejar compartiendo. Sí. Tengan la mano y obviamente la tabla de integrales también, ¿sí? Bueno, corto mi micrófono y 55 seguimos. Bueno, seguimos. ¿Me escuchan? ¿Se ve el Word? ¿Se sigue viendo el Word? Porque como que se me cortó todo así de la nada, no sé qué pasó. Sí, profe. Sí, profe, se ve joya. Ah, perfecto. Bueno, el método de integración por partes se basa en reconocer quién es U y quién es B. ¿Por qué? Porque fíjense que el método tiene 2 situaciones. La primera es reconocer en la integral que yo voy a resolver quién es U y quién es diferencial B. Y a partir de reconocer quién es U y quién es diferencial B, voy a hallar todo lo demás al lado derecho de la fórmula. Es decir, voy a poder hallar U, B y diferencial U, que son los que necesito. Repito, ahora con el ejemplo se va a entender la idea puntual del método. Lo que tienen que tener al alcance de la mano siempre es la fórmula. Miren, la voy a copiar. Voy a ver si puedo agregar un cuadro de texto para ir llevándola para todos lados, para que se entienda cuál es el objetivo, qué es lo que necesito. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. En la fórmula dice que el lado izquierdo en el argumento de la integral tiene U, pero tiene una parte que es diferencial B. Entonces, mi objetivo es hallar U y hallar B, pero para hallar B tengo que elegir diferencial B y para hallar U tengo que elegir U. Es decir, yo necesito 4 elementos. Yo necesito el elemento U, el elemento diferencial U, el elemento B y el elemento diferencial B. O sea, es todo lo que yo necesito para aplicar este método. A diferencia del anterior, que necesitaba T, y al reescribir T, definía diferencial T. Nada más. Acá es con más elementos. Entonces, para hacerlo, lo que uno tiene que hacer es elegir. En principio, elegir quién es U. Todo lo que sobre va a ser diferencial B. Hay una forma de saber cómo elegir, ¿sí? Porque nosotros lo que tenemos son muchas funciones en el argumento de la integral.
Tenemos funciones exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, inversas, hay de todo. Algunos libros tienen algún método puntual de decirme, bueno, a ver, cuando te suceda esto, elegílo de esta manera. Cuando te suceda esta cosa, elegílo de esta manera. Pero como no quiero que se aten a un método, sino que vayamos eligiendo, eso se lo voy a dejar para que ustedes busquen el que les parezca o el que entiendan mejor, ¿sí? Entonces, recuerden lo siguiente. Nosotros lo que vamos a hacer acá es elegir quién es U, ¿sí? Quién es U y quién es diferencial B. Entonces, vamos a elegir U y todo lo que sobre va a ser diferencial B. Entonces, vamos a hacer así. X va a ser U. Es decir, que X va a ser U. Y en el método, todo lo que sobra va a ser diferencial B. ¿Sí? Es decir, seno de X diferencial X va a ser el diferencial B. Seno de X diferencial X. ¿Me siguen hasta acá? Es elegir, ¿eh? Después la elección puede ser correcta o incorrecta. Cada uno buscará la forma de darse cuenta qué método utiliza, ¿sí? Entonces, vamos nuevamente a esta situación. Yo en el argumento de la integral tengo todo esto, y de todo esto tengo que elegir un término para que sea U. En este caso podría elegir o a la X o a seno de X, alguna de las dos. Por una cuestión de derivar me conviene más elegir X, porque fíjense que de X necesito diferencial U, es decir que voy a tener que derivar. Entonces es más sencillo derivar X. Profe, Sí, ¿cómo le digo que no entendí? ¿qué parte? Esto de que si fuera U, tendría que derivar. Claro, O porque sea, vos fijate los elementos que necesitas. Vos necesitas U, necesitas diferencial U, necesitas B y necesitas diferencial B, porque es todo lo que aparece en el método, ¿ves? Aparece U, aparece diferencial B, aparece B y aparece diferencial U. Vos necesitas todo. Entonces, vos fíjate que si de U, vos tenés que hallar diferencial U, entonces tenés que derivar. Y acá es al revés. De diferencial B, tenés que hallar B, entonces tenés que integrar. Entonces, si vos tenés que elegir, ¿qué es más fácil? ¿Derivar X o derivar seno de X? Derivar X. Entonces, X sería tu U. Pero tiene que ver con los elementos que faltan, ¿ves? Vos de la integral original tenés que elegir U y diferencial B. Tenés que elegir U y diferencial B. U normalmente va a ser la que es sencilla de derivar. Es decir, U va a ser X. Y todo lo que sobra, seno de X diferencial X, va a ser el diferencial B. Lo primero que hay que hacer es... entonces para U, después lo tengo que derivar. Siempre. Claro, porque ahora vas a ver cómo lo encontramos. Porque vos Ok. necesitas los 4 elementos. Había Vos, perdido. vos necesitas todo. Necesitas U, necesitas diferencial U, necesitas B y necesitas diferencial B. Al primero y al último los elegís de la integral que se te da directamente. Los elegís como a vos te parezca. En este caso, uno elige que U sea X y que todo lo que sobra sea diferencial B. Por eso te digo lo mismo. Vos necesitas estos 4 elementos. U, diferencial U, necesitas B y necesitas diferencial B. Porque es lo que aparece acá. ¿Ves? Lo que aparece en la fórmula. Aparece U, diferencial B, B y diferencial U. Aparece todo. Entonces necesitas todo. De la integral original que se te da para resolver, elegís un elemento para que sea U y un elemento para que sea diferencial B. Y de esos dos, tenés que hallar diferencial U y hallar B. Entonces, pensalo así. Si vos tenés que U es igual a X, ¿cómo haces para hallar diferencial U? ¿Quién sería diferencial U? Con lo que dijo, lo derivado. Claro, porque vos tenés esto. U', Sería ¿a qué sería igual? ¿Cómo? 0.
¿A 0? No, 1. La derivada de x es 1. Acuérdate que acá ahí adelante hay un 1. Entonces la derivada de una x es 1. Repito, nosotros necesitamos u, diferencial u, necesitamos b y necesitamos diferencial b. Entonces, si elijo que u es igual a x, al derivar u, obtengo u', que sería 1. U', ¿de qué otra manera se puede reescribir? Como diferencial u sobre diferencial x. Esto es igual a 1. Entonces, si yo necesito diferencial u, ¿qué hago con diferencial u? Lo despejo. Y si al diferencial x lo paso multiplicando para el otro lado, me queda que el diferencial u es igual al diferencial x. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo elijo que u es x, diferencial u, ¿a qué va a ser igual? Diferencial X. Claro, a diferencial x. Por eso, repito esto, de lo que elijan, ustedes van a encontrar el elemento que falta. Y de lo que elijan como u, todo lo que sobra va a ser diferencial b, entonces de ahí van a encontrar b, que son lo que necesitamos para armar la integración por partes. Por ejemplo, fíjense lo siguiente. Bueno, esto lo pinto para saber qué es lo que encontramos. Ahí está. ¿Qué me falta hallar de todo esto que tengo? ¿Qué me falta hallar de todo esto que tengo acá? O de todo lo que necesito. Me falta b. A ver, Entonces, si eligiendo u encontré diferencial u, con el diferencial b, tengo que encontrar b. De la siguiente manera. Integrando. Porque fíjense qué es lo que tenemos acá. Yo tengo diferencial b es igual a seno de x diferencial x. Lo que hago acá, lo voy a escribir, integramos a ambos lados. Si nosotros integramos a ambos lados, fíjense que nos queda esto. La integral de diferencial b es igual a la integral de seno de x diferencial x. Y en este caso, ¿cuál es la integral de diferencial b? Recuerden que acá si no hay nada hay un 1, ¿no? Acá tendría un 1. ¿Cuál es la integral de 1 diferencial b? B. Por las tablas de integrales. En las tablas de integrales, una de las primeras propiedades que aparece, si yo tengo la integral de 1 diferencial x, esta que es igual a x. ¿Y de dónde sale que es x? Del diferencial. Entonces lo tomamos como si fuera db, sería la x. Claro, exactamente. Siempre lo que está acá es como si fuera la x. Exactamente lo mismo. Y ahora, si yo del otro lado integro, ¿cuál es la integral de seno de x? Menos menos coseno de coseno de x. Menos coseno de x. Entonces tengo acá que esto es menos coseno de x. O sea que tengo todo. Tengo que b es menos coseno de x. ¿Ven? Tengo todo. Miren, esto lo voy a copiar para... esperen que pasó la fórmula. Y los elementos que necesito. Ahí está. Entonces tengo todo. ¿Por qué? Porque tengo la integral que quiero calcular a partir de la fórmula obtuve u y diferencial b, que son los que elegí. A partir de u obtenemos diferencial u y a partir de diferencial b obtenemos b. Quiere decir que a la integral que yo quiero calcular, ¿sí? Repito, a x se lo eligió, a ver si aparece, acá, se lo eligió como u, y a todo esto lo que sobró es diferencial b, que son los elementos que yo elijo. Ahora, la fórmula me dice que una vez que tenga u y que tenga diferencial b, a todo eso lo puedo reescribir de esta manera, como u por b
menos la integral u por b menos la integral de b diferencial u. Entonces, voy a reemplazar lo que encontré. Por ejemplo, u, ¿quién era? Entonces, para reemplazarlo en la fórmula. Lo voy a dejar y lo voy a copiar ahora. X. X. Entonces a mí me va a quedar así. En vez de u, voy a tener x. Por b. ¿Quién es b? Menos coseno de X. Menos coseno de X. Exacto. Menos, porque está en la fórmula, la integral de b. Que acabamos de ver que la integral que b es menos cosenos de x. Y voy a reemplazar diferencial u. ¿Que diferencial u quién es? De X. Diferencial x. Exactamente. Entonces, fíjense que esto que me quedó acá, yo lo puedo resolver. ¿Por qué? Porque x por menos coseno de x, ahí está. Esperen que pasó. Porque x por menos coseno de x no es otra cosa que menos x por coseno de x. Este menos que está dentro de la integral. Si lo saco afuera de la integral, con este menos me queda más. ¿Más qué? Más la integral de coseno de x. Diferencial x. Y de esto que me quedó acá, ¿qué podría resolver para terminar de hallar el valor de la integral? La expresión de la integral. ¿Qué me faltaría resolver? De eso que acabo de pintar, ¿qué puedo resolver? Ah, no, lo de arriba. La integral de coseno de X. Claro, la integral de coseno. Y la integral de coseno es seno. Recuerden este menos que estaba acá, lo saqué afuera, menos por menos es más, por eso me quedé este más acá. Acá hice x por coseno de x, es x coseno de x, y más por menos es menos. Lo único que me queda por resolver es la integral de coseno de x, que no es otra cosa que seno de x. Quiere decir que la integral que yo quiero resolver es menos x coseno de x, uy, que me quedó ahí, menos x coseno de x, más seno de x. Ahí. Y este es el resultado de la integral. Sé que parece un método muchísimo más rebuscado, pero es muy parecido al anterior. Solo que arranca distinto, porque yo tengo que seleccionar u y diferencial b de la integral que me dan. A partir de ahí, encontrar diferencial u y encontrar b, y eso reemplazarlo en la fórmula. Miren, vamos a seguir con el siguiente ejemplo. Vamos a hacerlo, como para que se entienda que esto se puede resolver sin problema. Lo voy a resolver por partes. Entonces, si yo resuelvo esto por partes, sé que el resultado lo voy a encontrar resolviendo u por b menos la integral de b diferencial u. Es decir, a esta integral la voy a resolver con esta fórmula. Pero para aplicar esta fórmula, ¿qué es lo que necesito? Saber quién es u, saber quién es diferencial u, saber quién es b, y saber quién es diferencial b. ¿Se entiende esa idea? Para resolver esta integral, yo tengo que aplicar la fórmula u por b menos la integral de b diferencial u. Pero para aplicar esta fórmula, ¿qué es lo que necesito? UB y diferencial u. No queda de otra. ¿Qué dice el método? Que de la fórmula que me dan a mí, de la integral que me dan a mí para resolver, lo que voy a hacer es decir quién es u y decir quién es diferencial b. Entonces, ¿qué tengo en el argumento de la integral? E a la x y x. E a la x por x. Uno de esos dos lo voy a elegir como u. En este caso, por una cuestión de una expresión sencilla, me conviene elegir a X. x, exactamente. Vamos a escribirlo arriba. U es x. Y si u es x, ¿quién sería el diferencial b? E a la X.
diferencial x. E a la x, diferencial x. Recuerden que en el diferencial b se toma todo lo que sobra, ¿sí? E a la x, diferencial x, ¿sí? Entonces, de u vamos a encontrar diferencial u. ¿Cómo? Derivando. Sabiendo que u es igual a x, al hallar u', la derivada de x es 1. ¿Sí? ¿Alguna consulta? No, le decía que es 1. Ah, buenísimo. Y u', como dijimos hace un rato, lo expresamos como diferencial u sobre diferencial x igual a 1. Y despejando de acá, obtenemos que el diferencial u es igual al diferencial x. Entonces, ¿qué obtuvimos en este caso? Que el diferencial u que yo estoy buscando no es otra cosa que el diferencial x. Para hallar b, vamos a agarrar el diferencial b. Acá no se hagan mucho problema, porque acá directamente lo que tienen que poner es que b va a ser igual a la integral de todo lo otro. O sea, de e a la x diferencial x, ¿sí? Como se comentó acá, cuando yo integro a ambos lados, lo que pasa es que me aparece el 1 diferencial b, y eso directamente es b, y del otro lado es la integral. Así que directamente, cuando ustedes vayan a utilizar el diferencial b para hallar b, directamente pongan que b es igual a la integral de eso, ¿sí? A la integral de e a la x diferencial x. ¿Cuál sería la integral en ese caso? O sea, b, ¿a qué sería igual? E a la X. E a la X. E a la x, perfecto. Entonces acá tenemos el otro elemento que necesito. Tengo acá que b es e a la x. Con todo esto, vamos a armar la fórmula para resolver el método, para resolver la integral aplicando el método de integración por partes. ¿Por qué? Porque esta integral va a ser igual a u por b, o sea, x por x por e a la x. ¿Se ve eso, no? Fíjense que la fórmula dice u por b. U es x y b es e a la x. Menos la integral, estamos siguiendo la fórmula, de b. ¿Quién es b? E a la x. Entonces me queda e a la x. La integral de b, diferencial u. Y diferencial u es el diferencial x. Ahí está, diferencial x. Entonces, fíjense qué es lo que pasa acá. ¿Qué me falta resolver para dar la solución de esta integral? Esta integral que me queda acá. ¿Ven? Acá me queda claramente una integral siempre un poco más sencilla. ¿Cuál es la integral de e a la x en este caso? E a la x. Entonces me queda que la integral pedida, o sea, e a la x por x diferencial x, es igual a x por e a la x menos esta integral, que es e a la x. Y esto que acabamos de encontrar acá es el resultado de la integral. ¿Se entendió más o menos el método? Fíjense que es bastante mecánico, no hay mucho que analizar. Repito, quizás hay algunas propiedades que uno puede no recordar, pero eso no significa que no lo pueda resolver. ¿Hasta acá estamos más o menos? Sí, una preguntita. Es parecido al anterior, pero se hace en dos partes. Claro. Se deriva en dos partes. Por eso se llama integración por partes, exactamente. El método de integración por partes. Es como que agregás una variable más. Todo esto tiene la fórmula esta tiene toda una deducción matemática, que no tiene sentido para nuestro tipo de cursada, ¿sí? Profe, le hago una consulta. Sí. Cuando vamos a integrar, ¿se puede usar cualquiera de los dos métodos o sí va a ser uno o el otro? No, cualquiera de los dos métodos. Te vas a dar cuenta que va a Ok. haber uno que te va a servir más que otro, según la integral. Bueno. Según la integral. B diferencial.
¿Ven? Acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a resolver esta integral aplicando el método de integración por partes. Vos te das cuenta que es el método de integración por partes porque cuando quieras hacer sustitución no te va a servir de nada. No vas a poder cancelar nada. Vos fíjate que cuando derivás en el método de sustitución, el diferencial t te va a quedar una expresión con x que se va a cancelar con otra. Y acá eso no te va a pasar. Por ejemplo, fíjate, suponete que nosotros quisiéramos hacer la sustitución, ¿no? ¿A quién elegiríamos como sustitución? T es igual a x al cuadrado. Si vos derivás, te queda que el diferencial t sobre el diferencial x es igual a 2x. Cuando sustituís, en ese caso, ¿sí? O sea, acá haces el despeje, te queda que el diferencial t sobre 2x es igual al diferencial x. Cuando quieras aplicar una sustitución acá, con esa situación, cuando quieras aplicar una sustitución acá, el x al cuadrado te va a quedar con t, y el diferencial x te va a quedar, diferencial t sobre 2x. Y en esta sustitución que acabas de hacer, no se te va de ninguna manera la x. Primero porque ese 2x de acá abajo no se cancela con ninguno, y segundo que en el argumento del logaritmo natural seguís teniendo x. Entonces no se te va a ir de ninguna manera. Claro, no me sirve. No te sirve. Entonces si no te sirve ese, vas a tener que pensar en utilizar el de integración por partes. Ok, profe. Gracias. Bueno, entonces como siempre, ¿no? Pensamos en buscar. Primero definimos quién es u. Sabemos que tenemos que hallar diferencial u. Tenemos que hallar b. A partir de definir diferencial b. ¿A quién podemos elegir como u en este caso? X al cuadrado. X al cuadrado. Yo no lo recomiendo, pero vamos a elegir. X al cuadrado. Entonces, si u es x al cuadrado, ¿quién sería diferencial b? Logaritmo natural de x al cuadrado, Logaritmo diferencial de x. natural de x, diferencial x. Así como está, ¿sí? Diferencial x, logaritmo natural de x, diferencial x. ¿Cuál es el tema acá? ¿Por qué te vas a dar cuenta que no te sirve? Porque vos vas a empezar con esto, ¿no? Vas a empezar con u es igual a x al cuadrado, ¿no? Vamos a hacerlo. U es igual a x al cuadrado. Al derivarlo, obtengo diferencial u sobre diferencial x, que es igual a 2x. De acá al despejar, se obtiene que el diferencial u es igual a 2x diferencial x. Entonces, encuentro el diferencial u, que es 2x diferencial x. Vamos a buscar b. Para buscar b, utilizamos el diferencial b. Esperen que esto lo pinto. Ahí está. Utilizamos el diferencial b, que al integrar a ambos lados, a mí me queda que b es igual a la integral del logaritmo natural de x diferencial x. Y la idea de elegir el diferencial b es que cuando yo tenga que integrar del otro lado, me quede una integral que sea fácil de calcular. ¿Cuál es la integral del logaritmo natural de x? ¿La tienen en la tabla? ¿X no es? No, ¿Uno sobre X? tampoco. No. No, No está, profe. no está, claro. Yo no la veo. No está. No, no está. Es más, ustedes Ah. dicen, claro. Entonces, fíjense que, claro, nosotros llegamos a una situación de decir, bueno, ya puedo calcular esa integral con lo que tengo. Ni siquiera puedo hacerle sustitución a esto. Ni siquiera Claro, puedo- si es Poder B, derivar. siempre tenemos que tratar de poder integrarla de forma fácil. Claro, exactamente. Así tengan que hacer acá otra vez una sustitución, a B la tienen que encontrar relativamente fácil. Si no la encuentran relativamente fácil es porque no les conviene esta U y este diferencial B. Entonces, si esta UX al cuadrado no les conviene, en vez de usar U, X al cuadrado, ¿qué van a usar como U? Logaritmo natural. Exacto. Logaritmo natural. Logaritmo natural. Acá vamos a usar entonces logaritmo natural de x, y de este lado vamos a usar x al cuadrado.
Recuerden que el diferencial b siempre se elige con su diferencial x, ¿no? Y acá en u, como tenemos logaritmo natural de x, la derivada, o sea, la derivada de u respecto de la variable x, ¿a qué es igual? ¿Cuál sería la derivada de logaritmo natural de x? Sobre X. 1 sobre x. Y de acá obtenemos que el diferencial u es igual a 1 sobre x diferencial x. ¿Sí? Parecería que se va a tornar difícil la cosa, pero se van a dar cuenta que no es tan difícil. Entonces, ya encontramos diferencial u. En realidad no era lo que habíamos encontrado, sino que es 1 sobre x diferencial x. Y ahora, para encontrar b, lo mismo. Agarramos el diferencial b, que me quedó como descarte, ¿no? Porque en definitiva el diferencial b se obtiene como descarte, que me permite hallar b integrando. Es decir, tengo que integrar x al cuadrado diferencial x. ¿Y cuál es la integral de x al cuadrado diferencial x? La integral de x al cuadrado, ¿cuál es? Esa sí es inmediata, ¿ven? 2x. No, esa es la derivada de x al cuadrado. Ah, la derivada, perdón. X a la 3 sobre 3. Exactamente. 1/3 de x a la 3. Ahí está. Entonces ahí tenemos b. Quiere decir que b es 1/3 de x al cubo. Entonces, ¿ven que ahora tengo todos los elementos para aplicar el método de integración por partes? Teniendo todo eso, sí. Una pregunta. Vio que el dx después no lo puso. Cuando busco b, ¿qué hago con eso? Después sí lo pongo. Acá este decís cuando vos. pongo la fórmula. No, el otro. Abajo. Acá. Dx. Este. Claro, porque puso d es igual a la integral de x al cuadrado y puso Diferencial dx. x. Y después abajo no lo puso. Claro, y Y- abajo después no lo puso. Y no porque acá está resuelto. Vos Claro, acá lo mi resolví. pregunta es que después cuando lo pongo en la fórmula sí lo tengo que poner. O no tampoco. No. Vos ten en cuenta que acá estás resolviendo una integral. Cuando vos resolvés la integral, el simbolito de la s y el diferencial se va directamente. Vos acá sabés que esto es b. Directamente. Esto que tenés acá es b. Es una función que es b, de variable x. Vos cuando Ok, sí, resolvés una integral, el diferencial y la s desaparece. claro, Acordate. pero entonces Sí. después en la fórmula no la pongo, por eso ahí me estaba mareando con eso. No, porque por eso lo encontramos uno por uno, ¿ves? Vos elegís, bueno, esto es u, esto es diferencial b. Derivando, te va a quedar el diferencial x. Pero integrando, el diferencial x se va a ir, porque es una operación opuesta de la otra, inversa de la otra, Ah, claro. ¿sí? Sí, sí, Entonces, vos gracias. cuando tenés todos los elementos para armar la fórmula de la integración por partes, ahí directamente sustituís con lo que obtuviste. U es logaritmo natural de x, diferencial u es 1 sobre x diferencial x, b es 1/3 de x al cubo, y diferencial b es x cuadrado diferencial x. Es lo que el primero y el último los elegís, el segundo y el tercero los encontrás. Al segundo lo encontrás derivando, por eso está diferencial x, y al tercero lo encontrás integrando, por eso no está el diferencial x. Vamos a armar la fórmula ahora, ¿sí? La fórmula que nos define la integración por partes. Ya dijimos que u es logaritmo natural de x. Y encontramos que b es 1/3 de x al cubo. Eso menos la integral de b, que b es 1/3 de x al cubo. ¿Y quién sería diferencial u? 1 sobre x. Uy, sí, diferencial Diferencial x. Exacto. Se me quedó mal acá. 1 sobre x diferencial x. 1 sobre x diferencial x. Entonces, fíjense que la solución de esta integral, la voy a terminar de obtener resolviendo ¿qué? A ver si me deja quitarla. No.
La solución de esta integral la voy a obtener con toda esta expresión. Pero de toda esta expresión que tengo a la derecha, ¿qué me falta resolver? La integral. La integral esta que me quedó acá. Así que vamos a resolverla porque es una integral bastante fácil. ¿Sí? Vamos a resolverla acá. Vamos a resolver la parte como para que no les traiga problemas en todo esto. En todo esto no les traiga dificultades. Fíjense que si nosotros queremos resolver esa integral, ¿qué es lo que va a pasar acá? Una de las x de acá arriba se va a cancelar con la x de acá abajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en definitiva, miren, vamos a armarlo bien paso por paso. El 1/3 de x al cubo es esto. Lo mencionaron hoy. Es x al cubo sobre 3. Esto va a estar todo multiplicado por 1 sobre x diferencial x. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este x de acá, ¿sí? Uno de los x de acá se va con la x de acá abajo. Entonces, ¿qué es lo que nos queda en ese caso? Nos queda 1/3 por x al cuadrado. Diferencial x. Y para resolver esa integral que me queda ahí, ¿qué es lo que puedo hacer? Para resolver esa integral que tengo ahí, ¿qué es lo que puedo hacer? Sacar 1/3. Sacar La 1/3. integral. Exacto. Me queda 1/3 afuera de la integral y la integral de x al cubo, digo x al cuadrado, diferencial x. ¿Cuál es la integral de x al cuadrado? X al cubo sobre 3. Exactamente. Esto va a ser x al cubo sobre 3. Y multiplicando, eso lo que me queda es directamente 1/9 x al cubo. Entonces, este 1/9 x al cubo es el resultado de esta integral que tenemos acá, que necesitamos resolver ahí. ¿Sí? Por lo tanto, el resultado de la integral completa, en vez de este integral verde que tengo ahí por resolver, pongo el resultado que me da, que es 1/9 de x al cubo. Y todo esto que está acá es el resultado. Es decir, la integral de x al cuadrado por logaritmo natural de x es logaritmo natural de x por 1/3 de x al cubo menos 1/9 de x al cubo. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Con la primera Sí, parte no profe. se debe hacer nada, ¿no? Se la copia igual como está. Claro, sí, exacto. La primera, porque la única que te queda para resolver es esta integral de acá.